Como vimos en el video previo, saber no es lo mismo que saber explicar. Por eso en este video trabajaremos sobre distintas herramientas para que nuestras explicaciones resulten más efectivas. Para trabajar sobre este tema, conversaremos acerca de las características de una explicación efectiva y las herramientas fundamentales para desarrollarlas. También trabajaremos en la apelación a las emociones de las personas que reciban nuestras charlas y en nuestra comunicación no verbal. ¿Les ha pasado de escuchar una explicación y preguntarse, ¿qué dijo? ¿Qué tengo que hacer al final? ¿Cómo era? ¿O simplemente sentir que lo que les acaban de explicar no les interesa? Si eso les sucedió es porque la explicación que recibieron no fue realmente efectiva. Entonces, ¿por qué falla una explicación? Un factor muy importante es que el orador suele tener sus ideas desordenadas y eso se refleja en un discurso caótico y con poca claridad que se hace muy difícil de seguir. Otra razón es que quien desarrolla la explicación ignore a quien se dirige, tanto al planificar su explicación como mientras la desarrolla. Eso hace que dé por sentadas cosas que la otra persona puede no saber, que use un vocabulario difícil de entender o que hable de una realidad ajena al destinatario. Entonces, quien escucha siente básicamente que le están hablando en otro idioma. Entonces, ¿cuáles son las claves para generar una explicación efectiva? En primer lugar, una buena organización de las ideas, que se traduce en un discurso organizado y claro. Eso se logra, como vimos en el video anterior, planificando nuestra explicación. En tercer lugar, es importante una presentación gradual de las ideas, ir de lo general a lo particular y de lo más simple a lo más complejo. En cuarta instancia, es fundamental tener en cuenta una correcta adecuación del discurso a quien lo recibe, tema sobre el cual hemos conversado en el video anterior. También es fundamental utilizar recursos que contribuyan a que nuestra explicación sea más clara, reformular cuando percibamos que nuestro mensaje no está llegando del todo bien y desarrollar una oratoria que sea efectiva. Trabajaremos sobre estos últimos 3 ítems a continuación. Uno de los recursos que podemos utilizar para producir explicaciones efectivas es el ejemplo. Consiste en relacionar un concepto que pueda resultar difícil de comprender por su alto grado de generalización o de abstracción, con un caso que sea puntual y concreto y esté cerca de la experiencia de quien recibe la explicación. Es siempre recomendable adecuar los ejemplos al público teniendo en cuenta su cotidianidad laboral y personal. Otro de los recursos que podemos usar para que nuestras explicaciones sean realmente efectivas y dinámicas es la narración o storytelling. Consiste en presentar un relato relacionado a la temática que vamos a explicar. Como toda narración, se articula a partir de una introducción en la que contextualizamos la historia y presentamos a sus protagonistas, un nudo en el que planteamos la situación problemática que surgió y un desenlace que cuenta cómo se resolvió esta problemática. Su efecto radica en que apela a las emociones, sensaciones y experiencias y conecta a quien nos oye con lo que vamos a explicar. Por eso es recomendable desplegar el storytelling antes de la explicación para atraer la atención de la otra persona y acercarla a los conceptos. Finalmente, recomendamos que el relato sea adecuado a la experiencia de las personas que nos están escuchando para que realmente les haga sentido. Cada persona tiene un sistema representacional predominante distinto, es decir, percibe y se relaciona con el mundo y el aprendizaje a través de un sentido más que de otro. Algunas personas son más auditivas y adquieren mejor la información que escuchan. Otras, en cambio, son más visuales y necesitan ver para aprender. Hay quienes, en cambio, necesitan hacer para internalizar la información y son predominantemente kinestésicos. Para llegar a nuestros destinatarios con distintos sistemas representacionales, se recomienda utilizar en nuestras charlas información de forma gráfica, es decir, material de apoyo, ya sea que sea en papel o virtual,
y deben ser simples y atractivos en cuanto al diseño. También es recomendable ir señalando o resaltando a medida que vamos explicando. Además, si es posible, podemos incentivar a que nuestros participantes interactúen con los materiales o lleven a cabo los procesos que queremos que aprendan mientras se los explicamos. Por ejemplo, que ingresen al home banking con nuestra orientación. También es muy importante el cómo decimos las cosas y en breve trabajaremos sobre ello. Como habrán notado, los recursos que acabamos de analizar no apuntan solamente a que quienes nos oyen nos entiendan racionalmente. También buscamos llegar a sus emociones, porque condicionan de forma determinante la toma de decisiones. Entonces, ¿qué emociones queremos producir en quienes reciben nuestra charla? Si buscamos que sientan seguridad, debemos en primer lugar tener autoconfianza, creer en lo que explicamos y ofrecemos y generar empatía con la otra persona. Así seremos percibidos como personas confiables, contenedoras y comprensivas. Si queremos que nuestros oyentes sientan que aquello que les explicamos es algo realmente accesible y sencillo, favorable, debemos presentarlo en forma simple y mediante ejemplos y narraciones que ilustren cómo otras personas con las que puedan sentirse identificados e identificadas han accedido a los servicios y cómo se han beneficiado con ellos. Recordemos, el efecto real de nuestra explicación dependerá de la motivación y para eso es clave producir emociones positivas en quienes nos escuchen. Este vínculo emocional con nuestro público no solo se produce por el canal verbal, es decir, por las palabras que decimos, sino también por nuestro lenguaje corporal, que incluye nuestros gestos, movimientos y posturas, y se percibe mayormente en forma inconsciente. También por nuestra voz, que es una gran herramienta para darle claridad a nuestras explicaciones y para producir emociones y persuadir. Ya estuvimos trabajando con nuestras palabras y ahora los y las invitamos a pensar en nuestra comunicación no verbal. El primer aspecto de nuestra comunicación verbal para trabajar son los gestos, aquello que comunicamos con nuestro rostro y manos. Estos están sumamente vinculados con nuestra emocionalidad, lo cual los hace difíciles de gestionar. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con los gestos adaptadores, como los de los líderes de estas imágenes, que se producen de forma inconsciente para regular las emociones y pueden delatar cómo nos sentimos. Por ejemplo, muestran si algo nos disgusta, sorprende, incomoda o entristece. Por otro lado, hay otros gestos que sí podemos gestionar y controlar y que pueden contribuir significativamente a nuestras explicaciones, los gestos ilustradores. Es recomendable utilizar nuestra gestualidad para acompañar aquello que explicamos. Por ejemplo, con nuestras manos podemos decir avancemos, puntualicemos, este es un momento importante, etc. Otro aspecto a considerar de nuestra comunicación no verbal es la postura. De forma básica podemos diferenciar posturas abiertas y posturas cerradas. Algunos ejemplos de posturas cerradas son cruzar los brazos o las piernas o apretar significativamente las manos. Estas posturas pueden ser percibidas inconscientemente como barreras. Asimismo, cuando estamos sentados y llevamos nuestro cuerpo para atrás, como se observa en esta fotografía, podemos mostrarnos distantes, apáticos. Otro aspecto a tener en cuenta, especialmente cuando queremos generar confianza, es evitar ocultar las manos porque puede percibirse como un gesto escondedor. Entonces, ¿qué posturas debemos adoptar para explicar mejor y resultar más confiables? Es ideal asumir posturas abiertas, con nuestros brazos alineados al cuerpo, las manos visibles y, si es posible, en forma de ojiva, es decir, las manos levemente entrelazadas formando un triángulo o un rombo. Además, es recomendable, siempre que sea posible, explicar con una sonrisa franca.
Cuando nuestros encuentros sean sentados, es recomendable asumir una postura de escucha activa, con el torso ligeramente inclinado hacia adelante y la cabeza suavemente ladeada, las manos visibles que acompañen lo que decimos. Si nuestra comunicación es por videollamada, debemos procurar poner la cámara al nivel de nuestros ojos, cuidar nuestro aspecto y nuestro fondo, hacer visibles nuestras manos y mirar a la cámara para que quien esté del otro lado sienta que lo estamos mirando a los ojos. Otro aspecto a considerar de nuestra comunicación no verbal es la voz. Algunos tips que pueden resultar de utilidad a la hora de desarrollar nuestras explicaciones son los siguientes. Es importante usar un volumen medio para que se nos escuche bien, pero sin gritar. También emplear diversos tonos, agudos, graves, para generar un discurso dinámico, evitando ser monocordes y aburridos. Si nos damos cuenta de que no abrimos lo suficiente la boca al hablar, debemos esforzarnos por modular para asegurarnos de que se nos entienda bien. Y en estos casos, la sonrisa puede ser una aliada, pues al sonreír, inmediatamente modulamos mejor y nuestra voz tiene un timbre más lindo. Asimismo, es recomendable enfatizar con un tono ascendente las palabras claves de nuestra explicación, es decir, lo más importante de nuestro mensaje, que es necesario decirlo con una velocidad levemente más lenta. Finalmente, no le temamos a los silencios, son nuestros aliados para darle tiempo a quien nos escucha, para reflexionar, asimilar lo que dijimos y, por qué no, para hacer preguntas. Una última sugerencia para trabajar en nuestra comunicación no verbal es procurar que nuestros gestos y nuestra postura, así como nuestra voz, sean coherentes con nuestras palabras. Si el mensaje verbal difiere del mensaje no verbal, no tendrá valor o rápidamente lo perderá. Por ejemplo, ¿les parece que esta postura es la adecuada para acompañar este mensaje? Me encanta escuchar sus preguntas, enriquecen nuestra conversación. ¡Claro que no! Entonces, procuremos transmitir un mensaje uniforme, coherente, tanto mediante nuestra comunicación verbal como mediante la no verbal. En este video trabajamos con un conjunto de herramientas para que nuestras explicaciones sean claras, ordenadas y efectivas. Hablemos sobre el uso de los ejemplos, también del storytelling y la importancia del material de apoyo. Conversamos sobre la importancia de apelar a las emociones y también trabajamos sobre cómo gestionar nuestra comunicación no verbal, gestos, postura y voz. Entonces, para cerrar, te invitamos a pensar, ¿cuáles de estas herramientas vas a emplear para producir explicaciones efectivas y atractivas? Nos queda solo un video para completar el módulo. En el próximo, los y las invitamos a trabajar sobre la interacción con quienes participarán de nuestras charlas. Muchísimas gracias.